En este video explicaré lo que es estadística descriptiva básica y bueno, básicamente explicaré estadística descriptiva para lo que son las variables continuas. En realidad en las variables nominales solo se puede obtener lo que es la frecuencia, y a partir de la frecuencia se puede obtener algunas relaciones entre variables como la proporción o la razón. Pero lo que son las variables continuas sí se puede obtener más información. Bueno, si no saben qué son las variables nominales o continuas, entonces eso ya lo revisan por su cuenta. Pero entonces, cuando tenemos las variables continuas, una variable continua, es importante para muchas cosas, para el análisis, saber si tiene una distribución determinada. Por ejemplo, la distribución normal, que no lo explicaré ahora, es importante saber si nuestra información si está en esa distribución. Para ejemplificar vamos a usar un dataset que viene incluido en R, que se llama LH, y lo vamos a guardar en esta variable. Primero vamos a ver de qué va, que ya lo tuve aquí. Simplemente ponen LH y lo buscan y les va a salir este. Entonces, lo que son muestras de sangre de esta hormona, de la hormona luteinizante, en diferentes personas. Y si lo vemos, vamos a guardarlo y vamos a verlo, visualizarlo. Ya, entonces si lo vemos, simplemente tiene una columna, en el cual, simplemente es eso, son valores de LH. Y lo que podemos hacer es hacer un histograma directamente. La función para hacer un histograma es ist. También pueden buscar cómo es que funciona desde aquí. Entonces acá les dice cómo es que funciona. Se puede cambiar el color, varias cosas. Pero por el momento solo lo usaré para esto. Y lo que vamos a hacer es hacer un histograma de edad. Y observamos que sí tiene una distribución normal. Es la manera en la que vemos. En caso tengamos varias columnas, entonces usamos el attach y, como ya lo vimos en realidad, eso ya lo veremos más adelante, así que no se preocupen, si es que esa parte no la entienden bien. Después, otras estadísticas descriptivas que se usan mucho es lo que es la media aritmética. Una vez que ya sabemos que nuestra distribución es normal, entonces lo que podemos usar para describir los datos es usar lo que es la media aritmética y lo que es la desviación estándar. Es algo que generalmente se usa para describir cuando nuestra información tiene una distribución normal. Por eso es importante saber desde el comienzo si es que es el caso. Para obtener la media ya lo vimos, entonces es la función mi y lo obtenemos igual. Entonces tiene una media de 2.4, que es más o menos por aquí. Y entonces también podemos obtener lo que es la desviación estándar con la función SD, que es de Standard Deviation. Y también lo obtenemos del mismo modo. Y nos da que esta es la desviación estándar. Entonces la teoría de esto no lo explicaré, pero con estos dos datos prácticamente podemos, en realidad podemos más o menos con cierta precisión determinar los datos de todo, de toda la información. Entonces son datos que cuando la distribución es normal nos permiten tener una idea casi completa de la información. Sin embargo, no siempre la distribución es normal. Por ejemplo, ahora usaré otro dataset en R, que es de Infert, en el cual lo vamos a borrar en DAT. Vamos a cambiar esto y ahora va a ser este. Ya. Entonces, vamos a ver una ayuda de Infert, de qué trata. Y bien, este ya lo vimos antes, es de el aborto, la infertilidad después del aborto espontáneo y después del aborto inducido. Y podemos visualizarlo también. Y bien, tenemos esta información. Entonces, en este caso, lo que podemos hacer es, por ejemplo, vamos a generar un histograma de lo que es de una columna. Entonces, ya vimos que podemos usar attach. Entonces, vamos a usar eso en realidad, para no complicarnos, como ya lo vimos antes. Entonces, vamos a usar attach en dat. Y ahora ya lo tenemos y podemos acceder a estas columnas. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un histograma de la columna de paridad, que es el número de veces que la mujer se ha embarazado. Entonces vamos a usar parity y nos da este histograma. Entonces como vemos, esto no es una distribución normal.
Entonces es lógico porque la mayoría de mujeres, o sea, en paridad va a tener uno o dos embarazos, por ejemplo. Pero hay muy pocas mujeres que van a tener más, una mayor cantidad. Entonces esto no es una distribución normal. Entonces, en estos casos, si usamos la media aritmética o la desviación estándar, no van a reflejar bien lo que queremos. Bien, entonces para esto podemos, por ejemplo, en vez del histograma, podemos usar lo que es el boxplot, o la de cajas y bigotes también se llama, en el que solo usamos una función y obtenemos esto. En realidad acá, bueno, no nos da mucha información porque solo es uno, pero por ejemplo si tenemos varios grupos y queremos compararlo, entonces esto es una mejor opción. Después tenemos lo que, ya en lugar de la media y la desviación estándar, lo que podemos usar es la mediana, que se obtiene con median, y la mediana que va a ser 2 y lo que va a ser o sea, si recordamos, va a ser 2. Entonces, la media se va a desviar más por culpa de estos otros factores. Entonces, por ejemplo, si colocamos acá la media, entonces vemos que se desvía un poco más. En este caso no es muy notorio porque en realidad no hay tantos valores que desvíen, pero si es que tiene una distribución incluso más marcada, entonces se desvía mucho más. Entonces la mediana es una mejor opción. Y en el caso de, en vez de la desviación estándar, podemos usar el rango intercuartil y que también nos permite más o menos también tener una idea cuando los valores no siguen una distribución normal. Que eso ya lo pueden leer más a profundidad. Y bueno, acá les muestro la manera de cómo hacerlo.